Me llamo Antonio. Llevo más de 15 años trabajando como camionero. Conduzco por todo el país, transportando mercancías y recorriendo caminos que muchos ni siquiera se atreverían a cruzar. He visto muchas cosas en la carretera, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Había tomado una ruta secundaria para ahorrar tiempo. Era un camino poco transitado. Me gustaba la soledad de esas rutas, pero esa noche algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una sensación extraña, y los faros de mi camión apenas lograban alumbrar sobre toda esa niebla. Conduje en silencio, concentrado en el camino, cuando de repente vi algo en la distancia. Era una figura que parecía estar parada en medio de la carretera. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Era un hombre, vestido con ropas antiguas, su rostro pálido y sus ojos hundidos. Al principio pensé que era un vagabundo perdido en la oscuridad. Decidí bajar del camión para ofrecerle ayuda. Mientras me acercaba, noté que algo no estaba bien. El hombre no se movía y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero seguí avanzando, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre levantó la cabeza y me miró fijamente. Su boca se abrió lentamente y un susurro apenas audible salió de sus labios. «No deberías estar aquí», dijo, con una voz que no parecía humana. Retrocedí un paso y en ese momento, la figura desapareció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. El miedo me invadió y corrí de vuelta a mi camión. Arranqué el motor y aceleré, deseando dejar atrás aquella carretera maldita, pero a medida que avanzaba, la niebla se volvía más densa y la sensación de ser observado no desaparecía. Miré por el retrovisor y, para mi horror, vi la figura del hombre siguiéndome, corriéndome a una velocidad inhumana. Aceleré aún más, pero la figura se mantenía cerca, cada vez más cerca. Sentí el corazón en la garganta y el sudor frío recorriendo mi espalda. Finalmente vi una luz a la distancia, señal de un pueblo pequeño. Conduje hacia ella, esperando que la presencia del hombre desapareciera. Al llegar al pueblo, la figura por fin había desaparecido, pero el miedo seguía dentro de mí. Aparqué el camión y entré a la primera tienda que encontré. El dueño me miró con preocupación y me ofreció un vaso de agua. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que solo era mi imaginación, pero su expresión cambió a una de miedo. Me dijo que muchos habían visto al mismo hombre en esa carretera y que todos que lo encontraban tenían la misma advertencia. Nadie sabía quién era ni por qué aparecía, pero todos coincidían en que su presencia significaba peligro. Desde esa noche evito esa carretera. Sigo trabajando como camionero, pero la experiencia me marcó para siempre. Cada vez que conduzco de noche, miro por el retrovisor esperando no ver esa figura espectral siguiéndome. La carretera, antes mi lugar de trabajo, ahora se convirtió en un camino lleno de sombras y miedos. No sé qué era ese hombre, ni por qué se apareció, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré su advertencia. Me llamo José, y lo que vi aquella vez todavía me cuesta creerlo, y cada vez que lo cuento, me cuesta encontrar las palabras adecuadas. Había salido de un pequeño pueblo en el norte para hacer una entrega en la ciudad vecina. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros de mi camión y la luz de la luna llena. El viaje había sido tranquilo y me encontraba disfrutando de la paz de la noche. De repente, una luz intensa apareció en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero la luz se movía de una manera extraña, haciendo giros y movimientos que ningún avión podría hacer. De un momento a otro me sentí extraño, así que reduje la velocidad, tratando de entender lo que estaba viendo. La luz comenzó a descender lentamente, acercándose cada vez más a la carretera. Me detuve a un lado del camino y apagué el motor,
observando con asombro cómo la luz se posaba a unos 100 metros delante de mí. Podía ver claramente que no era un avión ni un helicóptero. Era un objeto grande, con forma de disco, y emitía una luz azul brillante. Sentado en mi camión, no podía apartar la vista del objeto. De repente, una puerta se abrió en el costado del disco y una rampa se extendió hacia el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y por un momento pensé en dar la vuelta y huir, pero la oscuridad y el miedo me mantuvieron en mi lugar. Del interior del objeto salieron varias figuras humanoides. Eran altos, con piel pálida y ojos grandes y oscuros. Se movían con gracia, casi como si flotaran. Yo estaba congelado, sin saber qué hacer. Las figuras se acercaron lentamente a mi camión y pude sentir una especie de zumbido en el aire, como una energía vibrante. Uno de ellos se detuvo frente a mi ventana y me miró fijamente. Sentí una especie de conexión, como si pudiera leer mis pensamientos. No había necesidad de palabras. Entendía que no estaban ahí para hacerme daño. Después de lo que parecieron minutos interminables, las figuras regresaron al objeto y la puerta se cerró detrás de ellas. El disco comenzó a elevarse lentamente y luego, con una velocidad increíble, desapareció en el cielo. Me quedé sentado en mi camión, tratando de procesar lo que había visto. Encendí el motor y continué mi viaje, pero no pude dejar de pensar en ese encuentro. Al llegar a mi destino, conté mi experiencia a unos pocos amigos cercanos. Algunos me creyeron, otros se rieron y dijeron que lo había imaginado todo. Pero yo sé lo que vi, y desde esa noche mi visión del mundo cambió para siempre. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí, y cada vez que viajo de noche, miro al cielo, esperando quizá volver a ver esa luz que me mostró que no estamos solos. En una noche lluviosa y muy oscura, había salido de una ciudad pequeña después de dejar una carga que me dirigía hacia mi próximo destino, un depósito en las afueras de la ciudad. La carretera estaba completamente desierta. No había ni un alma en kilómetros. La lluvia caía con fuerza y los limpiaparabrisas apenas podían mantener el parabrisas limpio. Después de unas horas de manejar en esas condiciones, comencé a sentirme inquieto. Había algo en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, pensando que solo era el cansancio y el mal tiempo. Pero a medida que avanzaba, esa sensación se hizo aún más fuerte. A lo lejos, a través de la cortina de lluvia, vi lo que parecía ser luces intermitentes en la carretera. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. A medida que me acercaba, vi que era un auto detenido al costado del camino, con las luces de emergencia encendidas. No había señales de movimiento, y el auto parecía estar en perfecto estado. Me detuve al lado del auto y bajé la ventanilla. Grité para ver si alguien necesitaba ayuda, pero no obtuve respuesta. Decidí bajar del camión para investigar. La lluvia me golpeaba con fuerza mientras caminaba hacia el auto. Cuando llegué, me di cuenta de que la puerta del conductor estaba entreabierta. Miré adentro y no había nadie, solo el asiento vacío y algunas pertenencias dispersas. Al parecer, algo no estaba bien. Me dio un poco de miedo, así que decidí regresar al camión y llamar a la policía. Pero justo cuando me daba la vuelta, escuché un ruido detrás de mí. Era un susurro, apenas audible, que parecía venir del bosque al lado de la carretera. Miré hacia ahí, pero no pude ver nada a través de la oscuridad y la lluvia. El susurro se hizo más fuerte y claro. Podía distinguir palabras, aunque no entendía lo que decían. Sentí que algo o alguien me observaba. El miedo se apoderó de mí y corrí de vuelta a mi camión. Cerré la puerta de golpe y bloqueé las puertas, tratando de calmarme. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás el auto abandonado. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Sentí que algo me seguía.
Una presencia que no podía ver pero que estaba ahí. Aceleré más tratando de escapar de esa sensación opresiva. Después de lo que parecieron horas, llegué a un área de descanso. Aparqué el camión y me quedé sentado, respirando con dificultad. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro del camión me sentía un poco más seguro. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo había ocurrido en esa carretera, algo que posiblemente no tenía explicación. Desde esa noche evito esa ruta. Sigo trabajando como camionero, pero cada vez que cae la noche y me encuentro solo en una carretera desierta, el recuerdo de esa experiencia vuelve a mi mente. No sé qué fue lo que vi o sentí, pero sé que esa noche, en esa carretera desierta, algo extraño y aterrador me siguió. Llevo aproximadamente unos 15 años recorriendo las carreteras del país de México. Durante este tiempo he visto de todo: accidentes, animales salvajes o incluso fenómenos inexplicables. Pero lo que voy a contar para Mr. Pennywise y para toda la comunidad, no sé si me vayan a creer, pero es algo que yo viví en carne propia. Me encontraba manejando por una carretera solitaria. Esa noche el cielo estaba cubierta de nubes y la luna apenas se asomaba entre ellas. Me dirigía hacia mi próximo destino, que estaba a varias horas de distancia. El silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo constante del motor del camión. Llevaba varias horas manejando sin ver a nadie en la carretera. El cansancio ya comenzaba a apoderarse de mí, así que decidí encender la radio para mantenerme despierto. Sin embargo, no había señal, solo estática. Suspiré y seguí conduciendo, deseando llegar pronto a un área de descanso. De repente, vi una figura al costado de la carretera. Era un hombre. Este estaba vestido con una chaqueta vieja y un sombrero, haciendo autostop. Me pareció extraño ver a alguien ahí a esas horas, en medio de la nada, pero decidí detenerme y ofrecerle ayuda. Después de todo, sabía lo que era estar varado sin ayuda en una noche muy fría. Me detuve junto a él y bajé la ventanilla. El hombre me miró con una expresión agradecida y preguntó si podía darle un aventón hasta la próxima ciudad. Asentí y le dije que se subiera. Se acomodó en el asiento del pasajero y me dio las gracias. Mientras reiniciaba el viaje, noté que su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Supuse que tenía mucho frío, así que le presté un abrigo que tenía ahí guardado, y él me lo agradeció. Condujimos en silencio por unos minutos. Intenté hacerle conversación, pero sus respuestas eran breves y cortantes. Parecía distraído, mirando fijamente por la ventana. Decidí no insistir y me concentré en la carretera. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que ese hombre era extraño. Había algo en su mirada que me inquietaba. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo. Me detuve en la estación de servicio para que pudiera bajar. Cuando miré hacia el asiento del pasajero, el hombre ya no estaba. No había rastro de él, ni en el camión, ni en los alrededores. Comencé a asustarme. ¿Cómo podía haber desaparecido sin que yo me diera cuenta? Salí del camión y busqué a mi alrededor, pero no había nadie. Me acerqué a la tienda de la estación de servicio y le conté al encargado lo que había pasado. Su rostro se puso pálido y me dijo que no era el primero en contar esa historia. Varios camioneros habían reportado lo mismo. Un hombre haciendo autostop en la misma carretera, solo para desaparecer al llegar al pueblo. Según el encargado, se decía que el hombre había sido un viajero que murió en un accidente en esa carretera muchos años atrás. Desde entonces, su espíritu seguía vagando, buscando un viaje hacia el pueblo donde había vivido. La historia me dejó helado. No podía creer lo que estaba escuchando, pero no había otra explicación. Lamentablemente, desde aquella noche, no vuelvo a recoger a nadie ni para darle un aventón. Era una noche de invierno.
con un frío que calaba hasta los huesos. Ya llevaba varias horas conduciendo sin parar, entregando una carga urgente. La carretera estaba completamente vacía, sin señales de vida. Las únicas luces eran las de mi camión y las ocasionales farolas que parpadeaban al borde del camino. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Comencé a sentirme extremadamente cansado. Mis ojos se cerraban y luchaba por mantenerme despierto. Decidí buscar un lugar para descansar y tomarme un café, hasta que finalmente vi una señal que indicaba una parada a unos pocos kilómetros. Al llegar, me sorprendió ver que la pequeña área de descanso estaba abandonada. Los baños estaban en ruinas y las mesas de picnic parecían no haber sido usadas en años. No había nadie más ahí, lo cual me resultó extraño, pero pensé que solo sería una parada rápida. Salí del camión y me dirigí a los baños. El viento soplaba muy fuerte y hacía un ruido extraño, como si alguien susurrara en la oscuridad. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo que solo era el cansancio. Al entrar al baño, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Estaba sucio y olía a humedad. Hice lo que tenía que hacer y me apresuré a salir. Ya de vuelta en el camión, tomé un café de mi termo y traté de despejar mi mente. Encendí el motor y me dispuse a seguir mi camino. Sin embargo, algo me llamó la atención en el espejo retrovisor. Veía una figura oscura parada al borde del área de descanso observando mi camión. Miré más de cerca y pude ver que era un hombre. Estaba vestido con ropa vieja y sucia. Traía un sombrero que ocultaba su rostro. Su presencia era inquietante. Encendí las luces traseras para ver mejor, pero en el momento en que lo hice, la figura desapareció. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no podía quedarme ahí. Aceleré y salí del área de descanso lo más rápido que pude. Mientras conducía, no podía dejar de mirar los espejos, esperando no volver a ver esa figura. Pero el miedo no desaparecía. Sentía que algo o alguien me seguía. Unos kilómetros más adelante, la carretera comenzó a llenarse de niebla. La visibilidad era casi nula y me vi obligado a reducir la velocidad. A través de la niebla vi luces intermitentes en la carretera. Pensé que podría ser otro vehículo averiado, así que reduje aún más la velocidad y me acerqué con cautela. Para mi sorpresa, era un auto antiguo, de los años 50 más o menos, con las luces encendidas pero sin nadie a bordo. El auto parecía estar en perfecto estado, excepto por una cosa: no tenía placas. Me detuve un momento, considerando si debía investigar o no. Decidí seguir mi instinto y continuar el camino. Justo cuando me disponía a acelerar de nuevo, el motor del camión se apagó. La radio empezó a emitir estática y las luces del tablero parpadearon. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté arrancar el motor varias veces, pero no respondía. La niebla se espesaba a mi alrededor y sentí una presencia. De repente, el auto antiguo comenzó a moverse. Se adelantó lentamente hasta colocarse justo frente a mi camión. Las luces del auto parpadearon y pude ver claramente la figura del hombre con el sombrero, sentado en el asiento del conductor, mirándome directo a los ojos a través del parabrisas. Su rostro estaba oscuro y sus ojos eran 2 pozos de sombra. En un acto de desesperación, toqué la bocina, pero el sonido no tuvo efecto alguno. La figura siguió mirándome sin moverse. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe en la parte trasera del camión. Miré por el espejo retrovisor y vi varias figuras oscuras acercándose lentamente hacia mí. La adrenalina se disparó en mi cuerpo. Tomé el teléfono, pero no había señal. Estaba atrapado. En un último intento volví a girar la llave del camión, rogando que arrancara. Esta vez el motor cobró vida. Sin pensarlo 2 veces aceleré, pasando al auto antiguo y dejando atrás las figuras en la niebla. Conduje sin parar hasta que llegué a una ciudad, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Al estacionar en una estación de servicio, respiré hondo y traté de calmarme. Sabía que lo que había visto no era nada normal, que algo sobrenatural había ocurrido en esa carretera. Yo era escéptico, pero desde esa noche sé que la carretera puede ser un lugar peligroso, no solo por los accidentes o peligros naturales, sino también por los secretos oscuros que éste guarda. Me llamo Manuel, ya llevo muchos años manejando camiones. He recorrido muchas rutas en mi vida, pero la experiencia que tuve en una carretera remota al sur de México me hizo cuestionar todo lo que creía sobre este mundo. Nunca había sentido tanto miedo como aquella noche. Ya era como medianoche. Mi camión comenzó a fallar. El motor tosió y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Me encontré varado en medio de la nada, sin señal en el teléfono y con una sensación algo extraña creciendo en mi interior. Bajé del camión para revisar el motor, esperando que fuera un problema menor que pudiera solucionar rápidamente. Mientras estaba bajo el capó, escuché un crujido en el bosque. Levanté la cabeza, tratando de ver algo en la oscuridad, pero no vi nada. Intenté concentrarme en el motor, pero el ruido volvió, esta vez más cerca. Sentí que había alguien observándome. El ambiente se sentía pesado. Regresé al camión y cerré la puerta con fuerza, tratando de sentirme seguro. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero no respondía. La oscuridad afuera se sentía como una presencia viva, acechante. De repente, las ventanas del camión se empañaron, como si alguien estuviera respirando sobre ellas. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. De unos minutos continuaba viendo y entonces lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles, se acercaba lentamente al camión. Su caminar era extraño. Se podría decir que casi antinatural. El miedo comenzaba a paralizarme. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura se detuvo a unos metros del camión y se quedó ahí, inmóvil, mirándome. Esa figura levantó una mano y señaló hacia la carretera. Al principio no entendí lo que quería, pero luego vi algo aún más inquietante. Otro camión idéntico al mío estaba detenido unos metros delante de mí. Salí del camión, movido por una mezcla de curiosidad y terror. Me acerqué al otro vehículo. Todo era igual. La matrícula, los colores, incluso la carga en el remolque. Cuando miré dentro de la cabina del otro camión, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ahí, en el asiento del conductor, estaba yo mismo, con los ojos cerrados y una expresión de miedo en el rostro. No podía entender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible esto? De repente sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a la figura oscura, pero esta vez estaba cerca de mí. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. La figura comenzó a susurrar algo en un idioma que no entendía, y un dolor intenso me atravesó el cuerpo. De repente, de golpe, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, estaba en mi camión, en la misma carretera. Pero ahora el motor funcionaba y las luces estaban encendidas. No había rastro del otro camión, ni de la figura oscura. Arranqué el camión y aceleré, deseando salir de ahí lo más rápido posible. No sé qué fue lo que viví aquella noche. Algunos dicen que fue una alucinación. Otros creen que fue un encuentro con lo sobrenatural. Lo único que sé es que desde entonces evito aquella carretera. Aquella experiencia me dejó una cicatriz profunda. Desde esa noche, nada es igual para mí.